La inesperada y temprana muerte de Alejandro Magno provocó un cisma en la antigüedad que desembocó en el nacimiento de los tres reinos que marcarían decisivamente la historia de la época helenística: la Macedonia de la dinastía antigónica, el Egipto de la dinastía tolemaica y el Imperio Seleucida. Si quieres conocer más a fondo a este último, que llegó a extenderse por la mayor parte de Oriente Próximo y Medio, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 77 del Podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La muerte del conquistador macedonio Alejandro Magno fue un auténtico punto de inflexión en la historia antigua, ya que su inesperada muerte causó un montón de guerras que se extendieron a lo largo de casi 40 años y que provocaron el nacimiento de tres reinos helenísticos muy poderosos que dominarían los siglos siguientes, sobre todo en Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental. Esos reinos helenísticos fueron la Macedonia de la dinastía antigónica, el Egipto de la dinastía tolemaica y el Imperio Seleucida de la dinastía del mismo nombre, que abarcaba la mayor parte de Oriente Próximo y Medio. Y bueno, puestos a hablar de estos reinos helenísticos y más específicamente sobre el último de ellos, sobre el Imperio Seleucida, hoy he tenido el privilegio de contar en este podcast con uno de nuestros amigos ya recurrentes, que es Ricardo Núñez, doctorando en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid, más conocido por su proyecto personal de divulgación histórica en redes sociales, Helenismo y Roma. ¿Qué tal estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Óscar? Pues estoy muy contento de poder volver aquí otra vez a tu programa a divulgar y a hablar sobre un tema que, bueno, tanto a mí como a ti nos apasiona, ¿no? Que es la historia del mundo antiguo. Y hoy estamos aquí para hablar de, pues yo creo que es mi dinastía favorita de todas las que surgieron del Imperio de Alejandro que también nos has presentado, ¿no? Vamos a hablar del Imperio Seleucida, que es la entidad política que yo llevo estudiando más tiempo, llevaré al menos 4 o 5 años estudiando y nada, muy contento de que me hayas invitado pues para descubrir al público la historia de este gran imperio helenístico. Sí, y para mí es un placer tenerte aquí, como siempre. Ya es la tercera vez que vienes, ¿no? Porque primero recuerdo haber grabado un programa sobre los nabateos Sí, y, correcto. y otro que no me acuerdo de qué era el otro, ¿tú te acuerdas? Pues mira, yo creo que posiblemente fue de los Graco, ¿no? De los hermanos Graco, de las reformas gracanas. Yo creo que fue sobre eso. O, bueno, no estoy Da seguro. igual, pero así motivamos a nuestros oyentes a buscarlo, a buscar en el Efectivamente. historial de nuestros programas los otros programas fantásticos que hemos grabado contigo. Y también, por supuesto, les invitamos a todos los que nos están oyendo a seguirte en las redes sociales de Helenismo y Roma. Muchas gracias, son todos más que bienvenidos. También en mi cuenta principal es en Instagram, pero también estoy abriendo el proyecto, bueno, abriendo ya desde hace unos cuantos meses, pero bueno, está dando el salto a YouTube. Así que también invito a todo el mundo a que visite mis vídeos de divulgación sobre el mundo grecorromano en mi canal de YouTube Helenismo y Roma. Sí, y yo creo que canales, ¿no? Y en general cuentas y proyectos como el tuyo son muy necesarios porque ayudan a hacer divulgación de cosas menos divulgadas en general. Como decíamos, fuera de grabación, el mundo de la divulgación histórica de la antigüedad a veces se ve muy eclipsado, ¿no? Por griegos y romanos, y parece que no hay nada fuera de ellos. Entonces, es muy interesante proyectos como el tuyo porque hacen divulgación, por ejemplo, de esto, del Imperio Seleucida, que fue
muy extenso a nivel territorial y también, digamos, a nivel temporal, pero que no ha recibido la atención que merece. Pues sí, efectivamente, si nos vamos a cualquier libro de texto o a cualquier libro de divulgación de historia de la antigua Grecia, pues generalmente vamos a encontrar que la mayoría del contenido está centrado en la época clásica hasta pues el ascenso de la Macedonia de Alejandro Magno y de su padre Filipo de Macedonia. Y es cierto que tenemos la última época de la época, o sea, el último periodo de la Edad Antigua de Grecia, que es el periodo helenístico, muy olvidado, ¿no? La única mención quizás que pueda reconocer el público es pues a la famosa Cleopatra VII, ¿no? Que es la última reina de una de estas dinastías herederas del Imperio de Alejandro Magno, pero es que bueno, de la muerte del conquistador macedonio a la conquista romana del Egipto tolemaico hay un buen trecho, hay unos 300 años de historia donde pues el mundo griego se expande hasta límites insospechados y entra en contacto con una enorme variedad de culturas. Estamos hablando del Mediterráneo más occidental, porque tenemos estas ciudades de Sicilia, en Siracusa, incluso la misma península ibérica, hasta en el otro extremo, el norte de la India, con los reinos greco-bactrianos, ¿no? Que todo eso es una consecuencia de la desintegración del Imperio de Alejandro Magno. Así que ese es el periodo donde yo al final he centrado pues mi investigación y mi labor divulgativa, porque es muy interesante y realmente tiene un papel fundamental en la construcción de los poderes posteriores, tanto en el Próximo Oriente como en la construcción del propio Imperio Romano, que se mira en estos estados helenísticos. Sí, y yo creo que para ponernos en contexto, para iniciar nuestro recorrido por la historia del Imperio Seleucida, yo creo que lo primero sería hablar sobre su origen, ¿no? Sobre cómo se originó en esas guerras de los diádocos que siguieron a la muerte de Alejandro Magno. Bien, pues como tú bien has dicho, el Imperio Seleucida es una de las consecuencias de estas guerras de los diádocos que acontecieron después de la muerte de Alejandro Magno en Babilonia entre el 21 y el 21 de junio del año 323. Bueno, las guerras de los diádocos son unos conflictos muy largos, hay al menos 4 conflictos mayores que, bueno, luego hay algún conflicto menor que no se pondera como numéricamente como guerra de los diádocos, pero estamos hablando de una serie de conflictos que duran alrededor de unos 40 años, ¿no? Nos vamos del 323 hasta el 280, que es cuando el último de estos diádocos, que diádocos son esos generales que acompañaron a Alejandro Magno en su conquista del Imperio Persa aquemenida y que después pues, se disputaron, ¿no?, los restos del imperio. En el 280 a.C. es cuando muere el último de ellos, que es casualmente el fundador del Imperio Seleucida, que es Seleuco I. Bueno, el imperio de Alejandro Magno realmente se desintegró rápidamente, porque estamos hablando de un imperio personal que no tenía pues, unas reglas de sucesión demasiado claras. La tradición del reino de Macedonia generalmente se parecía mucho a lo de cualquier banda guerrera que podíamos encontrar en el centro de Europa. Era básicamente un caudillo rodeado de un ejército y este ejército seguía al caudillo en función de su capacidad de repartir el botín. Esto es lo que realmente llevó al Imperio de Alejandro a no sobrevivir, al propio Alejandro, en esta falta esa falta de capacidad, ¿no?, de establecer una línea de sucesión clara. Claro, cuando el conquistador macedonio murió, pues los que habían guerreado con él, cada uno se creía más capaz que el otro, entonces es que ocurrieron estos conflictos, ¿no?, que son la guerra de los diádocos. Seleuco era uno de estos generales que habían acompañado a Alejandro y él se hizo con el control inicial del sur de Mesopotamia, en Babilonia, tras derrotar a otro rival, que era Antígono Monoftalmos, otro general de Alejandro Magno, en la conocida como Guerra de Babilonia, que es un conflicto, digamos, de segundo nivel dentro de la tercera y la cuarta guerra de los diádocos. Estamos hablando pues del 311 al 306. Es en este momento, en el 306 a.C., cuando Seleuco ha consolidado su posición en Babilonia,
ciudad de la que había sido sátrapa anteriormente, pero que en las primeras guerras de los diádocos había tenido que abandonar a razón de que el diádoco que hemos mencionado anteriormente, este Antígono Monoftalmos, lo había expulsado de allí. Seleuco, cuando recuperó ya esta ciudad, Babilonia, en Mesopotamia, quizás la ciudad más emblemática de Mesopotamia, es cuando ya fundó definitivamente su dinastía. Es cuando se funda definitivamente el Imperio Seleucida, que en las 2 décadas siguientes pues se va a dedicar a recoger toda la parte asiática del extinto imperio de Alejandro Magno. Así que ahí es donde está el origen de este imperio seleucida, entre la tercera y la cuarta guerra de los diádocos, y es en este periodo que va a recoger toda la parte asiática del imperio de Alejandro Magno, incluso poniendo un pie en Europa, aunque vamos a ver que esa aventura no acabará demasiado bien para Seleuco. De hecho va a morir a las puertas de volver a Macedonia. Y el imperio seleucida pues va a intentar mantener un poco esta gran expansión territorial, pero vamos a ver que a nivel histórico esto no lo va a conseguir. Sí, y precisamente esa expansión histórica por el territorio es lo que quería preguntarte ahora, porque a pesar de lo desconocido, ¿no?, que es a nivel general entre el público cotidiano, entre el gran público, el Imperio Seleucida alcanzó una gran extensión territorial, sobre todo en esa primera mitad del siglo III a.C., desde Tracia hasta Bactria y Sogdiana. Entonces, háblanos un poco acerca de esa época de gloria, esa época en la que dominaba el Próximo Oriente Antiguo. Sí, pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, salvo la excepción del Egipto tolemaico, los diádocos o los sucesores de Alejandro tendían a imitar el dominio universal que había ejercido Alejandro Magno. Alejandro Magno decían que él lo había conquistado todo, grosso modo hablando, ¿no? Sabemos nosotros que vivimos ya en un mundo actual, que tenemos un mapa mundi delante, que Alejandro Magno no conquistó el mundo, ¿no? Pero sí el mundo conocido en ese momento para los griegos, incluso más allá, ¿no? Entonces, estos diádocos lo que pretendían era imitar a Alejandro Magno y por tanto tenían que abarcar todo el dominio posible, es decir, hacerse con el control del mundo igual que había hecho Alejandro Magno. Quien estuvo más cerca de conseguirlo, aparte de Antígono Monoftalmos, que hemos mencionado antes, es Seleuco I Nicator, porque primero consolidó su control en Babilonia, en el sur de Mesopotamia, y después conquistó toda la planicie irania, lo que es el actual Irán, pasó también a Bactria, Sogdiana, que sería el actual Afganistán, y todos estos países turcoparlantes, ¿no? Tayikistán, Uzbekistán y demás. También parte de lo que es el moderno Pakistán, porque Seleuco, siguiendo nuevamente la estela de Alejandro Magno, cruzó el río Indo. El río Indo, no, el Hidaspes, sí, el Indo, perdón, que es actualmente donde el actual Pakistán cedió territorio a cambio de que el rey indio del momento, Chandragupta, le cediera unos elefantes de guerra que después emplearía en Occidente, y con los que después se anexionó pues la Siria del norte y más adelante Asia Menor, ¿no? Entonces tenemos al final de su reinado, en el 280, la construcción de un dominio personal que va desde la costa de Tracia, donde llega a poner pie, hasta los territorios orientales que antes hemos mencionado. Estamos hablando pues de un territorio realmente muy extenso, aunque es cierto que el imperio de Alejandro Magno y también el imperio persa aqueménida habían sido pues a nivel de territorio más extensos que el imperio seleucida, pero Seleuco realmente pues había reunido una cantidad de territorio muy grande en un tiempo muy, muy reducido. Pues estamos hablando quizás de pues esos 25 años, es donde el imperio seleucida construye su entidad con la máxima extensión que va a tener. Sí, un imperio que, ya digo, que se construyó, como tú bien decías, en muy poco tiempo, sobre todo, ¿no?, heredándolo de Alejandro Magno y de esas guerras de los diádocos que se extendieron durante 40 años, pero que después de esa primera etapa
gloriosa, ¿no? de extensión territorial, enseguida va a empezar un proceso de merma que no se iba a acabar prácticamente hasta su final, casi 3 siglos después. Y para empezar a hablar acerca de ese proceso de deterioro, de merma, de disminución de sus fronteras, quizás deberíamos empezar a hablar por las secesiones que tuvo que enfrentar, ¿no? Como las de los dinastas locales de Ponto, Bitinia, Pérgamo o Capadocia. Sí, efectivamente, la secesión es una dinámica constante de la historia del Imperio Seleucida. Los seleucidas eran muy conscientes de la vasta extensión de los dominios que tenían y una de las tácticas o argucias políticas más recurrentes durante el periodo helenístico es el apoyo en estas élites locales, ¿no? Pues para mantener el control sobre territorios tan lejanos donde el monarca no podía estar. O sea, no estamos hablando de un imperio cívico o nacional, sino que al final se trata de un territorio personal, un territorio ganado con la lanza. Entonces es muy importante la vinculación del territorio y de sus habitantes con la figura del soberano. Si estos habitantes de cualquier satrapía o de cualquier eparquía pues no conocen a su soberano, pues no van a desarrollar un sentimiento de fidelidad hacia ellos. Esto es una cosa que pasó con los seleucidas y bueno, pues hicieron esta estratagema de mantener y patrocinar las culturas locales para mantener esta relación de simbiosis, ¿no? O sea, el monarca seleucida, aunque tiene fundamentalmente una raíz griega, no va a tener ningún problema en adoptar costumbres de Irán o costumbres de Mesopotamia y Siria y Asia Menor, e incluso las va a adoptar como propias y las va a patrocinar, o sea, va a adoptar las características que tenían reyes nativos. Los reyes seleucidas van a ser grandes financiadores del culto en Babilonia, van a ser restauradores de templos y van a ejercer una política continuista, ¿no? Con este objetivo de mantener el control sobre territorios que generalmente no van a tener posibilidad de visitar. Claro, el problema ya lo hemos planteado, si el soberano no está en el lugar nunca, esta sensación de pertenencia, de fidelidad, se desgasta hasta que desaparece y es en momentos, sobre todo, de cambio de soberano, pues cuando las regiones más limítrofes se desentienden. Has mencionado las regiones de Ponto, Bitinia, Pérgamo o Capadocia, que son todas las regiones de la parte occidental del imperio, están ubicadas en Asia Menor, y es que estas regiones van a ser las primeras que se separen del imperio seleucida, porque, bueno, hemos mencionado que Seleuco muere en el 280, nada más poner prácticamente un pie en Europa tras haber conquistado la costa de Tracia, y esto fue a raíz de una traición. O sea, la muerte de Seleuco fue una cosa completamente inesperada que pilló por sorpresa a su heredero, Antíoco I Sóter, que en ese momento estaba gobernando la parte oriental del imperio y se tuvo que volver a grupas deprisa y corriendo a Occidente a apagar el fuego, el terremoto que había sacudido pues, la parte occidental del imperio, que era la muerte de su padre. Claro, Anatolia era una región que tenía pues muchas sociedades muy diversas, cada una con sus propias tradiciones políticas e incluso sus culturales, ¿no? Así que siempre estos territorios iban a tender a la separación del imperio seleucida en el momento en que el poder del soberano flaqueara. Y a la muerte de Seleuco, el imperio seleucida, que es un imperio en ese momento muy joven, va a tener su primera gran crisis, ¿no? En Occidente el poder seleucida en Asia Menor se va prácticamente a desintegrar y prácticamente se va a ir la mitad norte y centro de la península anatólica. Estamos hablando pues de Armenia, de Ponto, de Galacia, que más adelante es una región que se va a formar y que se va a asentar por mediación de Antíoco, pero que se va a quedar autónoma. Pérgamo, en un primer momento, se va a mantener fiel, pero también va a buscar desligarse del poder seleucida para crear su propio reino. Así que todas estas
estas secesiones pues atienden a las particularidades de la península anatólica y a las dificultades de Antíoco I como rey seleucida de mantener unido semejante territorio, ¿no? Porque, repito, estamos hablando de una extensión de territorio que va desde Europa hasta el norte de la India, actual Pakistán, y eso es muy difícil de mantener cuando la base del imperio se sustenta en la personalidad del soberano. Y este va a ser el gran reto de los seleucidas, que no van a ser capaces de solventar durante toda la existencia del imperio. Y bueno, ahora estamos mencionando estas guerras, digamos, internas que tuvieron lugar en el Imperio Seleucida, guerras internas secesionistas, pero también tuvieron lugar, evidentemente, muchas guerras externas con otras potencias. Y precisamente una de las potencias hermanas, por así decirlo, del Imperio Seleucida fue el Egipto de los Ptolomeos, con los que se enfrentaron en numerosas guerras, sobre todo en ese primer siglo, ¿no?, de vida de ambos reinos. Entonces, quería que nos hablaras un poco acerca de esas, concretamente, 6 guerras que enfrentaron, ¿no?, contra el Egipto de los Ptolomeos entre el 274 y el 168 a.C. Pues sí, pues estos son la gran serie de conflictos del Mediterráneo oriental. Estamos hablando del equivalente a las guerras púnicas en el Mediterráneo oriental. Bueno, en el Mediterráneo occidental pues teníamos la realidad de Roma con Cartago, y en el Mediterráneo oriental vamos a tener pues la rivalidad entre dos vecinos que en un principio eran amigos pero que después se van a enemistar pues por temas de seguridad, que es la rivalidad entre el Egipto tolemaico y el Imperio Seleucida. Si atendemos a la geografía, el Imperio Seleucida tenía su sede en Siria, en el norte de Siria, y eso es una región que es un cruce de caminos, que tiene al norte los montes Tauro, que hacen la frontera del norte, al este tiene el Éufrates, y al sur pues tiene un pequeño corredor que se estrecha entre el mar Mediterráneo y el desierto arábigo, y ese es un estrecho corredor que es un punto débil, ¿no? Un punto débil para penetrar al territorio capital del Imperio Seleucida. Otro tanto es para Egipto. Egipto es un territorio geográficamente muy bien ubicado, bien defendido en el oeste por el desierto de Libia, en el sur pues tiene las famosas cataratas y Etiopía, y en el este pues tiene también este desierto de la península arábiga, que está únicamente estrechado por un corredor que es lo que en la antigüedad llamaban Celesiria. Y claro, el Imperio Ptolemaico y el Imperio Seleucida van a ser las dos grandes potencias que van a pugnar en el Próximo Oriente por la hegemonía del Mediterráneo oriental. El Imperio Ptolemaico va a ser en el siglo III la gran dinastía dominante, no a nivel territorial, sino que va a ser más bien una hegemonía a través del control estratégico de las islas del Mediterráneo, Chipre, las islas del Egeo, incluso se va a extender por parte de Asia Menor y Tracia, con el objetivo pues de influir en los asuntos que ocurrían en la Grecia continental. Y bueno, su gran rival, además de la Macedonia de los Antigónidas, va a ser el Imperio Seleucida, fundamentalmente por el control de esta región estratégica que hemos conocido, que era una región clave para la protección de la región capital de cada dinastía, ¿no? El que controlaba Celesiria amenazaba directamente el corazón del imperio enemigo. Así que la pugna en un primer momento va a estar destinada a controlar esta región. Esta región entró en disputa a partir del año 301 a.C., cuando acaba la batalla de Ipsos, que es la batalla clímax, ¿no?, de estas guerras de los diádocos, en que es derrotado Antígono Monoftalmos, el personaje del que hablábamos al inicio de este podcast, ¿no? Antígono Monoftalmos era en su momento el diádoco más poderoso, y tuvieron que juntarse todos los diádocos restantes en una alianza para derrotarlo finalmente. Bueno, pues durante la derrota de Antígono en la batalla de Ipsos, que es una batalla que ocurre en Asia Menor, Ptolomeo, aprovechando el
digamos, el impasse, ¿no? La confusión que había generado la caída del Imperio Antigónida, ocupó esta región estratégicamente, pues que amenazaba directamente pues, las nuevas adquisiciones de Seleuco, ¿no? En la parte occidental, en Siria, la Siria del norte sobre todo. Entonces, esta región va a ser la causa de la disputa entre los dos principales imperios helenísticos del periodo. Y tal es así que se van a desarrollar una ingente cantidad de conflictos por el control de esta misma, incluso para derrocar a la dinastía rival. En el siglo III tenemos al menos la mayoría de las guerras sirias tienen lugar en el siglo III antes de Cristo. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, incluso la quinta. La quinta va a acabar en el año alrededor del año 200, 199 ya quizás, y generalmente va a tener un resultado inconcluso, ¿no? Siempre va a quedar como muy en tablas. Uno va a ser incapaz de destruir al otro. Aunque es cierto que, por ejemplo, en la Tercera Guerra Siria, Egipto arrasa por completo el Imperio Seleucida y las tropas del faraón, ¿no? Del rey tolemaico, llegan incluso a asediar Babilonia. O sea, estamos hablando de una gran campaña militar que barre por completo las fuerzas del Imperio Seleucida, y el Imperio Seleucida estuvo a punto de desaparecer en esa Tercera Guerra Seleucida, que fue entre los años... Pues ahora no caigo exactamente los años, creo que es la década de los años 40, ¿no? Del 246 puede ser hasta pues, al 240 a.C. No estoy seguro de las cifras, o sea, de las fechas, pero más o menos hablamos en esa época. Y bueno, la Cuarta Guerra Siria la vuelve a ganar el Egipto tolemaico, pero esta vez ya fue in extremis, ¿no? Porque hubo un cambio en la tendencia de las dinastías. Estamos hablando ya para la Cuarta Guerra Siria del declive del Imperio tolemaico en el Mediterráneo, y una dirección de la dinastía pues por un rey pues poco interesado, ¿no? en gobernar, que era Ptolomeo IV Filopator, que misteriosamente consigue derrotar al nuevo rey seleucida del momento, que era Antíoco III, un rey pues que era muy joven todavía, pero que sí que tenía grandes aspiraciones, ¿no? para llevar al Imperio Seleucida a una nueva edad de oro. Ptolomeo IV derrota a este Antíoco III en la batalla de Rafia, una de las batallas más famosas de la antigüedad, de hecho porque llega a ser una batalla muy multitudinaria, y los egipcios llegan a imponerse a los seleucidas también casi por una cuestión de fortuna, ¿no? por una falta de atención de Antíoco III, que en lugar de volverse contra los enemigos una vez habiendo superado el campamento egipcio con su caballería, pues decidió ir a por el bagaje y no auxiliar a su propia infantería que todavía combatía. La Cuarta Guerra Siria es quizás la última gran victoria egipcia en estas guerras sirias, ¿no? Que es lo que mantiene pues, el control de Celesia del lado tolemaico. Claro, la Quinta Guerra Siria es ya la revancha de Antíoco III, ¿no? Porque él ansiaba controlar Celesia, porque quien tenía Celesia era pues el señor de Egipto, el que tenía la puerta para amenazar directamente a Egipto. Entonces, en la Quinta Guerra Siria, Antíoco III, ya después de haber cogido más experiencia, después de haber puesto orden en un imperio seleucida que era muy caótico, se volvió contra el nuevo soberano egipcio, que era entonces el hijo de Ptolomeo IV, Ptolomeo V, ahora, que era apenas un niño. Era apenas un niño que, bueno, sus miembros de la corte, sus filoi, no fueron capaces de organizar una respuesta adecuada, y el ejército egipcio fue derrotado en la batalla de Panion, una batalla pues que a los alrededores de la ciudad de Jerusalén, para ubicar más o menos el lugar de esta batalla, aunque no está completamente identificada. Ocurrió cerca de Jerusalén. Y bueno, esa batalla ya determina el cambio de manos de esta región estratégica de Celesia,
que lo que va a provocar es que Egipto viva amenazada ahora constantemente por la amenaza de una posible invasión seleucida, que es lo que va a ocurrir ya en el siglo II, en la última guerra siria, que es la sexta guerra siria, cuando el hijo de Antíoco III, Antíoco IV Epífanes, decida invadir 2 veces Egipto, llegando incluso a ocupar todo el país, salvo Alejandría, y llegar a emitir moneda propia, pues como faraón en Memphis. ¿Qué fue lo que provocó? Pues que Antíoco IV no llegara a destruir a la dinastía tolemaica tras, pues eso, tras 6 cruentas guerras sirias entre dinastías durante más de, pues al menos 150 años. Pues la respuesta es la intervención de la República Romana como mediadora en los conflictos del mundo helénico. Fueron los romanos los que evitaron que Antíoco III tomara efectivamente Alejandría y pusiera fin a la dinastía de la famosa Cleopatra VII. Así que sí, ya podemos saber que Cleopatra le debe muchísimas cosas a los romanos. Y bueno, luego hay los conflictos entre Ptolomeos y Seleucidas continuaron. Hubo después con Ptolomeo VI, allá por el 140, 150 a.C., en esa década, una invasión tolemaica a Siria, pero ya no entra dentro de lo que se suele llamar las guerras sirias, porque entra dentro de un conflicto dinástico del Imperio Seleucida, pero esto es el último gran conflicto de la guerra siria, ¿no? La fallida invasión por 2 veces del país del Nilo por parte de Antíoco IV, que tuvo que retirarse victorioso por la intervención diplomática de los romanos. Yo creo que todo esto es súper apasionante, súper interesante, y quizás también el hecho de que esté poco divulgado a lo mejor también tiene que ver con que sea cosas, ¿no?, de Oriente, cosas de Oriente, mientras que solo aquí nos interesa la historia no ya de Europa ni de nada, sino la historia de Occidente, ¿no?, del Mediterráneo occidental, que es lo que nos toca más a nosotros, ¿no? Bueno, sí, aquí, como bien has dicho tú, entra mucho el eurocentrismo de las academias europeas, y luego también hay una percepción hacia el periodo helenístico muy peyorativa de que históricamente se ha tratado como un periodo decadente que carecía de interés, pero realmente no es así. En el periodo helenístico pues encontramos un gran florecimiento cultural y económico que resulta vital pues para la configuración del Mediterráneo como un espacio muy dinámico y como elemento de cohesión de poderes políticos posteriores, ¿no? O sea, estamos hablando de que los reinos helenísticos son realmente muy, muy importantes para el Imperio Romano, en tanto que representan un modelo a seguir para los emperadores romanos. De hecho, la imitatio Alexandri, que es la imitación de Alejandro, va a ser una constante durante prácticamente todo el Imperio Romano, incluso después en épocas posteriores. Así que sí, tenemos una percepción muy peyorativa de este periodo y también de estas regiones, ¿no?, que generalmente pues en las guías docentes y en los programas educativos de los institutos y las universidades suele pasar por un segundo plano. Sí, totalmente de acuerdo. Y en esta conversación has mencionado dos cosas importantes que quería destacar ahora mismo. Y es que has mencionado a Antíoco III el Grande, y has mencionado a Roma, a la República Romana. Y si relacionamos a estas dos cosas, si relacionamos con Antíoco III Grande y a la República Romana, enseguida se nos viene a la cabeza la batalla de Magnesia, que tuvo lugar en el 190 a 189 a.C., y que no solo implicó la primera batalla de los romanos en territorio asiático, sino que implicó, ¿no?, la participación de personajes, ¿no?, que ya conocíamos de la Segunda Guerra Púnica, como Escipión el Africano o Aníbal Barca. ¿Qué fue esta, digamos, continuación, ¿no?, entre comillas, de los conflictos entre Aníbal y Escipión?
Oh, pues tú lo has definido muy bien. O sea, prácticamente es como una continuación de la ambición de Aníbal Barca de destruir a Roma y liberar Cartago del yugo romano al que se había visto sometida después de haber perdido la segunda Guerra Púnica. Bien, primero empecemos un poco ubicando cronológicamente a Antíoco III el Grande y por qué lo llaman, por qué tiene ese nombre, ¿no? Antíoco III el Grande es el rey seleucida, quizás después de Seleuco, el fundador del imperio, quizás el más importante. Porque, bueno, hemos hablado que durante el siglo III el imperio seleucida había entrado en una dinámica complicada, ¿no? De muchas secesiones en la parte occidental y muchas guerras con los Ptolomeo. Pues bien, Antíoco III el Grande asciende al trono seleucida en el 223, creo que es, si no me falla la memoria, con 18 años. Y Antíoco III va a ser el gran restaurador, el restaurador de la hegemonía seleucida, del poder seleucida en todo el Mediterráneo oriental. O sea, por primera vez, bueno, Antíoco III va a realizar numerosísimas campañas militares y va a restablecer el control seleucida en la parte oriental del imperio, que se había visto gravemente dañada por dos secesiones muy importantes, pues que son las de Partia, la satrapía de Partia y de Bactria, o sea, la parte más septentrional oriental del imperio. Además va a combatir las rebeliones en Mesopotamia, en Persia y en Asia Menor de sus propios sátrapas, ¿no? Que se habían rebelado contra su poder al ver que era un joven, ¿no? De 18 años que no tenía ninguna experiencia. Antíoco III va a restablecer el imperio seleucida a su máximo esplendor. Y va a recuperar incluso las antiguas fronteras que había en su momento establecido Seleuco I, el vencedor, ¿no? El fundador de la dinastía. Va incluso a ser el primer seleucida que ocupe Celesiria y que amenace directamente con una invasión a su rival histórico, que es el Egipto tolemaico, que en ese momento no solo está retrocediendo en el plano exterior, sino que tendrá que afrontar durante 2 décadas una rebelión interna que va a acabar con la secesión de la parte sur del país. Así que estamos hablando de un contexto en que el imperio seleucida se ha alzado como la potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental, incluso también del Próximo Oriente y Oriente Medio. O sea, estamos hablando de quizás del momento en que más cerca se estuvo de revivir el imperio de Alejandro Magno. Porque una vez Antíoco III restableció el poder del imperio seleucida, puso su objetivo en Occidente, en el objetivo tradicional de todos los reinos helenísticos fuera del Egeo, que era pues el volver a Macedonia, el establecerse como árbitro de los asuntos de las polis griegas en el Egeo y en la Grecia continental. Y bueno, quién sabe, quizás ir más allá, ¿no? Ir más allá de lo que ningún rey helenístico había alcanzado, o incluso pues continuar los planes de Alejandro Magno de continuar su conquista hacia el occidente. Claro, aquí, bueno, hemos hablado de la cronología de Antíoco III, eso es en el Mediterráneo oriental. En el Mediterráneo occidental, nuestros queridos oyentes, ya con conocer esta cronología, más o menos sabrán qué pasa en el Mediterráneo oriental, ¿no? Pues estamos hablando de la Segunda Guerra Púnica, que es la que va a elevar a Roma como la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental, perdón. Y bueno, una de las consecuencias de esta Segunda Guerra Púnica va a ser el enfrentamiento de Roma con otra potencia del mundo helenístico, que es la Macedonia de los Antigónidas, porque Filipo V de Macedonia, quien era la potencia dominante en este espacio de la Grecia continental y el Egeo, se había aliado durante la Segunda Guerra Púnica con Aníbal para repartirse, digamos, el mundo, ¿no? Entre ellos una vez la República Romana fuera derrotada. Claro, los romanos esta se la tenían guardada porque durante la Segunda Guerra Púnica habían intervenido en favor de Aníbal en esta guerra, pues que
a los romanos tanto dolor de cabeza y tanto sufrimiento les causó. Ya se enfrentaron los romanos a los macedonios en la Primera Guerra Macedónica, que es un conflicto menor dentro de la Segunda Guerra Púnica, y una vez ya Cartago había sido sometida, pues había que ajustar cuentas, y fue la Segunda Guerra Macedónica que acabó pues por reducir a Macedonia a un estado de segunda fila respecto a la antigua hegemonía que había ejercido en la Grecia continental y en el Egeo. Roma se había convertido en el año 197, que es cuando se derrota a Macedonia, en la nueva árbitro de los asuntos de los griegos en la Grecia continental. O sea, Roma se había metido de lleno en la complicadísima política del mundo helenístico y ahora era el referente para todos estos microestados que estaban en constante disputa. El reguero de embajadas diplomáticas que van a acudir a Roma desde el mundo griego para que medie en sus disputas va a ser innumerable. O sea, no hay forma de medir el torrente de gente, de diplomáticos y de agentes externos de Grecia que viajaron a Roma solo pues para las cosas más nimias, ¿no? Pero para todo se pedía la intervención de los romanos. Y claro, esto en Grecia, en general, pues generaba bastante malestar, ¿no? Porque veían que habían cambiado a los macedonios por los romanos, así que en muchos territorios se formaron partidos, ¿no? Partidos proseleucidas y partidos prorromanos. Pues uno de estos partidos, los partidarios prorromanos acabaron... No, los prorromanos no, perdón. Los proseleucidas pro Antíoco acabaron invitándole, ¿no?, a que invadiera Grecia y se opusiera a los romanos. Esto es pues el gran conflicto que digamos es lo que enfrenta a lo mejor de Roma contra lo mejor de Grecia, que es la guerra de Antíoco o la guerra siria, que va a tener lugar entre el 191 hasta el 189, si no me equivoco. 180, sí, esa cronología, más o menos, la cifra baila quizás un año más, un año menos, pero es una guerra de 3-4 años en la que pues, Antíoco III se va a enfrentar a Roma en Grecia y después en Asia Menor. Y va a contar con un asesor pues, de gran categoría, pues, que va a ser Aníbal Barca, que en el año 200 más o menos, obligado pues, por la inestabilidad política de Cartago, va a buscar refugio en la corte de este Antíoco, ¿no?, que era el rey más poderoso del momento, y le iba a proponer el plan definitivo para destruir a los romanos. Claro, Antíoco, pues bueno, va a recelar un poco de este Aníbal, que tenía una gran fama, porque Antíoco quería llevarse el mérito y tenía miedo de que Aníbal le robara la gloria de la victoria. Entonces no se llegaron nunca a entender realmente, lo que al final, bueno, además de otros factores que yo creo que no vamos a explayarnos de momento en este conflicto, llevaron a la derrota final del Imperio Seleucida frente a la República Romana en la batalla de Magnesia, que es otra batalla espectacular, pero digamos, estamos hablando de el top, no sé, 5 o el top 10 de grandes batallas de la antigüedad, pues está la batalla de Magnesia. Es como si se hubiera enfrentado el imperio de Alejandro a la República Romana, digamos casi en su cenit, ¿no? Y el resultado fue una apabullante victoria romana que no acabó con el Imperio Seleucida, pero que tuvo consecuencias muy graves para esta dinastía, tanto a nivel externo como a nivel interno. Sí, y yo creo que fue en Magnesia, ¿no? Y después, sobre todo, ¿no?, en Pydna, en el 168 a.C., cuando se constató, ¿no?, la superioridad de la legión romana frente a los ejércitos helenísticos, ¿no?, heredados de la falange macedonia de Alejandro Magno. Sí, efectivamente, aunque aún habrá algún enfrentamiento más entre la falange y la legión, la batalla de Pydna, que es ya de la Tercera Guerra Macedónica, de Perseo contra la República Romana, es considerada el ocaso, ¿no?, de la falange macedónica y de los ejércitos helenísticos frente a la más flexible organización de las legiones romanas. Y bueno, si nuestros oyentes
se han dado cuenta, en este podcast hemos mencionado dos patas. Hemos mencionado las guerras del Imperio Seleucida dentro, digamos, las guerras secesionistas. Hemos mencionado las guerras externas, pero falta por mencionar un tercer tema, una tercera pata, en este trípode, ¿no? Por así decirlo, que sería las guerras civiles. Porque sí, amigos, no contentos con luchar contra los secesionistas, no contentos con luchar contra los enemigos internos, con los enemigos externos, perdón, también había guerras internas por el control de la dinastía, guerras civiles en la propia dinastía del Imperio de Seleucida. Háblanos un poco acerca de estos intentos de ellos mismos, ¿no? Por autodestruirse. Sí, pues efectivamente, pues una cosa que es endémica desde el primer momento de la dinastía seleucida son las guerras civiles o guerras por la sucesión, ¿no? De ver quién es digno heredero pues, del monarca precedente. Y bueno, esto es un conflicto que nace ya desde la propia muerte de Alejandro y de la experiencia de las guerras de los diádocos. Seleuco, pues que lleva 40 años batallando con sus antiguos compañeros por el control del vasto imperio del conquistador macedonio, había entendido que el no tener una garantía de sucesión bien establecida pues era un foco de conflicto pues peligrosísimo, ¿no? Pues para el patrimonio de cualquier soberano. Así que Seleuco, viendo también pues que tenía un imperio muy extenso, ideó un sistema de sucesión, ¿no? Y es que el imperio seleucida estaría gobernado por dos soberanos. Uno que estaría pues por encima, ¿no? Que sería el soberano de todo el imperio seleucida. Y luego habría como un segundo soberano que estaría un escalón por encima, pues que sería el príncipe coronado, que es como se le menciona en algunos textos de Babilonia, ¿no? Y este príncipe coronado estaría encargado de gobernar la parte oriental de cara a conseguir experiencia una vez le tocara el turno de gobernar sobre todo el imperio seleucida. El problema es que este sistema falló rápidamente porque Antíoco I, pues una vez que se hizo cargo de todo el imperio, imitó también este sistema y su hijo pues no lo siguió al pie de la letra, ¿no? Antíoco I tenía, bueno, tuvo varios hijos, pero su hijo mayor, un tal Seleuco, pues digamos que se pasó de ambicioso e intentó conspirar pues contra su padre y hacerse con el control de todo el imperio pues lo más pronto posible. El complot fue descubierto y el Seleuco fue ejecutado. Pero claro, esto ya es una muestra del fracaso del sistema de sucesión establecido por los seleucidas. De todas maneras, no se introdujeron cambios en este sistema durante toda la existencia de la dinastía y el conflicto dinástico siempre fue una constante. Eso durante el siglo III, donde las usurpaciones son más que recurrentes en casi todas las regiones del Imperio Seleucida, pero en el siglo II se añade un agravante. Si bien Antíoco III había dado una estabilidad al Imperio Seleucida, la derrota frente a los romanos había añadido un elemento de inestabilidad. Y es que Roma, a sus enemigos vencidos, para mantenerlos controlados, demandaba el envío de rehenes de cierto calibre para que las potencias derrotadas pues se mantuvieran obedientes. Y Antíoco III envió a sus hijos. Envió primero a Seleuco IV, ahora no sé si realmente llegó a ir, pero Antíoco IV Epífanes, que ya lo hemos mencionado durante la Sexta Guerra Siria, estuvo en Roma muchos años y se crió prácticamente como un romano más. Y otros soberanos seleucidas más adelante pues también fueron cautivos de la República Romana pues para mantener esta alianza forzada. El problema es pues que para mantener a raya a cualquier resurgir del Imperio Seleucida, los romanos pues iban liberando rehenes que eran posibles candidatos, potenciales candidatos, ¿no?, a ceñirse la diadema del Imperio Seleucida. Y claro, estamos hablando de ramas familiares diferentes del Imperio Seleucida que mediante la mediación de los romanos y bueno, las disputas internas entre
entre la familia, pues por la herencia, que es lo que ha pasado hace 3.000 años y sigue pasando desgraciadamente ahora, ¿no? Pues que los familiares se pelean por la herencia. Los romanos añadieron el uso de la liberación de rehenes como elemento de inestabilidad interna. Entonces eso llevó a una buena serie de guerras civiles, como por ejemplo la de Demetrio I Soter, el Salvador, que fue un príncipe seleucida que se escapó de Roma para vengar la muerte de su padre y destronar a un pretendiente al trono que afirmaba ser el hijo de otro rey anterior, Seleucida, y esto va a ser una dinámica de que se va a generar en el Imperio Seleucida de tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y va a ser completamente una constante durante el siglo II y durante el siglo I antes de Cristo hasta el mismo final del imperio. Sí, y para los que no han entendido la referencia, pues muy mal por ustedes. Efectivamente, hay que ver un poco más de cine y ver La princesa prometida. Muy buena película. Y bueno, Sí. esta técnica no la van a utilizar solo los romanos, sino que lo van a utilizar también los partos, ¿no? Que no hemos hablado todavía de las guerras parto-seleucidas, pero que tienen también un ingrediente muy, muy importante, ¿no? En lo que es la caída del imperio en la parte oriental. Sí, de hecho, a mí lo que me sorprende, ¿no? Al hacer este recorrido por la historia político-militar de los Seleucidas, a mí lo que me sorprende es que sobrevivieran tanto. Porque con tantos conflictos, ¿no? Con tantos conflictos internos, externos y demás, de sorprende, ¿no? Que hayan aguantado hasta ese siglo primero, hasta ese mediados del siglo primero, cuando finalmente la República Romana, encabezada sobre todo, ¿no? Por Pompeyo Magno, les conquistaran, ¿no? Y les añadieran como provincia romana. Sí, Entonces, efectivamente. Ay, perdón, te he cortado. no, sí, simplemente iba a decir eso, que me sorprende, ¿no? Y que a lo mejor podías contarnos cómo fue precisamente ese final definitivo del Imperio Seleucida y vinculándonos, ¿no? Con el origen en las guerras parto-seleucidas que tú mencionabas de todo el siglo II. Bien, pues sí, en el siglo hemos mencionado ya los conflictos innumerables del Imperio Seleucida en la parte occidental durante el siglo III y los inicios del siglo II, ¿no? Con esta guerra con los romanos. Pero es que el siglo II y, bueno, después el siglo I también un poco, van a estar marcados por otro gran conflicto a gran escala que va a tener el Imperio Seleucida, que es la expansión de un nuevo imperio de corte iranio, que es el imperio parto-arsácida, ¿no? Que seguramente los que hayan estudiado historia de Roma conocerán el imperio parto como el gran enemigo oriental del imperio romano en Oriente. Y es que el imperio parto nace de la debilidad del imperio seleucida. Ya en el siglo III los partos se habían independizado del imperio seleucida, aunque hay que apuntar que es creo que es también en el 246 a.C., cuando uno de estos pueblos nómadas de la estepa, de lo que es hoy pues todos estos países que acaban en Tan, ¿no? Uzbekistán, Kazajistán, el norte de Irán sobre todo, la tribu de los Parni, que estaban liderados por un tal Arsaces, se establecieron en la satrapía de Partia y en el siglo III como que se independizaron y mantuvieron una relativa autonomía frente a el poder seleucida, que en el siglo III, pese a que estaba sufriendo severas dificultades, pues aún mantenía un poder fuerte, ¿no? Pero después de la derrota contra los romanos, el imperio seleucida se va a debilitar muchísimo. Y como estos soberanos estaban muy pendientes de los acontecimientos que tenían lugar en el occidente, pues esa vinculación de los territorios más orientales pues se estaba desvaneciendo, lo que favoreció pues que las satrapías más orientales, sobre todo las satrapías superiores que se las conocen, se volvieran a independizar. Estamos hablando de Partia y de Bactria, pero en este caso hablaremos solo de Bactria, ¿no? Antíoco III, en su gran anábasis de reconquista del imperio seleucida en la parte oriental, había reducido a los partos nuevamente a obediencia, pero después de la muerte de Antíoco III, los partos tomaron un nuevo ímpetu
secesionista se separaron del Imperio Seleucida y bajo el mando de uno de sus reyes, llamado Mitrídates I, pues llevó a cabo una gran campaña de conquista de los territorios seleucidas en Oriente, ¿no? Y esto va a concluir pues con la derrota seleucida y con la pérdida de los territorios seleucidas en Irán y en Mesopotamia. Estamos hablando de unos conflictos pues que duran pues más o menos, que tienen ya su precedente en el siglo III, pero que durante todo el siglo II va a ser el gran conflicto que va a tener el Imperio Seleucida en Oriente y donde va finalmente a ser derrotado, ¿no? Y va a perder, el Imperio Seleucida se va a quedar reducido a esa región del norte de Siria. Celesiria se va a perder también porque va a haber un movimiento secesionista muy potente, que es la rebelión de los macabeos. No vamos a entrar demasiado en detalle sobre ese movimiento, pero el Imperio Seleucida va a perder el control de esa puerta, ¿no?, a Egipto, y solo va a mantener pues Siria del norte, una pequeña porción de terreno en el norte de Mesopotamia y lo que es la región de Cilicia, que es, digamos, la parte sur de la península anatólica. Realmente el Imperio Seleucida en este punto está derrotado, porque además de esta amenaza en Occidente de Roma y en la amenaza de Oriente del Imperio Parto, seguía lidiando, ¿no?, con estos problemas dinásticos que tenía, que al final este pequeño territorio se va a dividir en varios familiares que van a estar en constante enfrentamiento entre ellos. Lo que permitió que el Imperio Seleucida llegara hasta el siglo I a.C. es que los hechos en Oriente del Imperio Parto impidieron que los arsácidas, que es la dinastía reinante de los partos, continuaran su expansión hacia el occidente. Y es que los partos van a tener que hacer frente a invasiones de tribus nómadas que venían también de esta misma región que habían acudido ellos, ¿no?, del moderno Kazajistán, de Sogdiana y de estos países que a nosotros nos parecen tan remotos, ¿no? De eso va a ser una frontera muy permeable donde los partos van a tener que realizar ingentes esfuerzos para mantener su imperio vivo, además. Así que digamos que es esa movilidad, esa llegada de pueblos nómadas lo que va a permitir al Imperio Seleucida malvivir durante unas cuantas décadas más. De todas formas, este tiempo extra, ¿no?, que va del 229, que es, digamos, es la fecha de la caída de Babilonia en manos de los partos, hasta la disolución del reino seleucida, que es el año 63 a.C., va a estar marcado pues por constantes guerras civiles entre los miembros de las ciudades que al final, o sea, los miembros de la dinastía que al final gobernaban sobre pequeñas franjas de territorio y cada uno pues quería quitarle su territorio al otro, ¿no? En esto de estas guerras interminables, ¿no?, estas élites, las élites griegas de las ciudades en las que se había visto reducido el Imperio Seleucida, estaban tan cansados, pero tan cansados de estas disputas familiares interminables, que al final invitaron a invadir Siria a un rey oriental que tenía cierta ascendencia, que era Tigranes II de Armenia. Y Tigranes, pues en el año, creo que es en la década de los 70, invadió, previa invitación de las aristocracias de las ciudades griegas de Siria, la región homónima. Y Siria, el Imperio Seleucida, dejó de existir temporalmente, salvo en algunas ciudades de la costa puntuales que no llegaron a someterse, al Imperio de Armenia. Y el Imperio de Armenia sobre Siria duró al menos lo que duraron las guerras mitridáticas, al menos las dos primeras. Estamos hablando, pues, si Tigranes invade Siria creo que es la mitad de la década de los 70, 75-74, pues no es hasta el final de la Tercera Guerra Mitridática, cuando los romanos derrotan a Mitrídates VI del Ponto y al mismo Tigranes II de Armenia en sendas batallas, que el Imperio Seleucida es restituido en orden de establecer un estado tapón, ¿no? Porque ya el Imperio Seleucida tiene unas dimensiones reducidas a este territorio que hemos hablado del norte de Siria.
En el año, es restaurado en el año 64, una vez Tigranes es evacuado por los romanos, y ahí se instaura al que es, digamos, el último rey seleucida, aunque no está muy claro porque ya hay pues tantísimas ramas de los seleucidas, tantísimos familiares que no queda claro, ¿no? El poder central de los seleucidas se ha disuelto tanto que no hay realmente un Estado o una monarquía fuerte que ejerza como de Estado tapón. Este Antíoco III, perdón, este Antíoco XIII va a durar muy poquito. Incluso habla de otro rey que es Filipo II Filorromano. O sea, el conflicto va a volver en el momento en que los romanos restauran el imperio seleucida, y esta inestabilidad pues va a llevar al general romano que estaba poniendo fin a las guerras mitidáticas, que es Pompeyo el Magno, o sea, Pompeyo el Grande, Pompeyo, el famoso Pompeyo, el que después sería el enemigo de César durante las guerras civiles, a poner fin al imperio seleucida y convertirlo en una provincia romana en el año 63 a.C. Y con esa decisión pues se pondría fin a una de las grandes dinastías herederas del imperio de Alejandro Magno en el Mediterráneo oriental, que es el imperio seleucida. El imperio seleucida pues que había gobernado una extensión de territorio desde Tracia hasta el norte de la India. En el siglo I se vio reducido nominalmente al norte de Siria, y el norte de Siria dividido pues entre los diferentes miembros de la familia en conflictos endémicos, hasta que los romanos decidieron poner fin a la inestabilidad en la región, que además era una región estratégica, y lo convirtieron en una provincia romana. Y ahí se acabó la historia del Imperio Seleucida. Una historia de verdad sorprendente y que llamamos desde aquí a que se siga divulgando, a que se siga conociendo, porque la verdad es que merece mucho la pena. Y yo creo que cuando la conoces, pues te llama mucho la atención. Sí, efectivamente, porque yo creo que todo aficionado a la historia de Grecia se ha preguntado, ¿y si el ejército, y si el imperio de Alejandro Magno hubiera sobrevivido? Pues es que el ejemplo quizás más acertado de qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido el imperio de Alejandro Magno es el imperio seleucida, porque es el que recoge toda esta tradición alejandrina de mezcla de culturas, de herencia persa aqueménida, de herencia griega, de herencia babilónica, de un territorio, un imperio personal basado en una división territorial de satrapías. El imperio seleucida es lo que hubiera sido seguramente el imperio de Alejandro. Y bueno, el desenlace que tuvo frente a la expansión de la República Romana y el Imperio Parto, pues quizás podría haber sido también premonitorio, ¿no? Del desarrollo del Imperio de Alejandro. Pero bueno, eso ya nunca lo sabremos porque son hipótesis, ¿no? Pero es el imperio. El imperio seleucida es la continuación y el heredero de Alejandro Magno. Sí, así que nada, yo creo que este programa ha sido fantástico en ese sentido, en el sentido de poner nuestro granito de arena para reivindicar una historia que desde luego merece mucho mayor reconocimiento y mucho mayor conocimiento entre el gran público del que tiene actualmente. Así que en ese sentido, yo te doy muchas gracias a ti, Ricardo, por haber venido hasta aquí a este podcast para hablarnos sobre la historia del Imperio Seleucida, al menos la historia político-militar. Y nada, pues te lo agradecemos muchísimo y estamos deseando que vuelvas para seguir contándonos la historia de la época helenística. Nada, muchas gracias a ti, Óscar, por invitarme otra vez y nada, yo siempre que me invites estaré dispuesto a venir aquí a este maravilloso programa pues para hablar del mundo helenístico, ¿no? Y de todos sus inabarcables características, ¿no? Porque hablamos de cosas muy complejas y muy complicadas, pero que además son muy interesantes. Ahora sí, ha llegado el final del programa 77 de Historia.
Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Ricardo o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!